En este vídeo vamos a abordar el uso de esteroides anabolizantes por parte de los culturistas de la Golden Era. Para ello, primero debemos de tener muy claro qué son los roids. Los esteroides anabolizantes androgénicos son un tipo de hormonas esteroideas químicamente similares que producen efectos anabolizantes, aumento de peso y masa muscular, y androgénicos, masculinización. Desde un punto de vista estructural, todos ellos son análogos a la testosterona y farmacológicamente su efecto dominante es incrementar la síntesis proteica en los tejidos capaces de crecer. Sus efectos fundamentalmente son mejoras en la composición corporal, reducción de las grasas y aumento de la masa muscular magra, e incrementos en la fuerza y la potencia. La testosterona se sintetizó por primera vez en Alemania en 1935 y se usó médicamente para tratar la depresión. En la Segunda Guerra Mundial se utilizó también para tratar pacientes con graves atrofias musculares. Uno de los investigadores más importantes de los esteroides en el deporte durante los años 50 fue el Dr. Ziegler. En 1954, mientras acompañaba al equipo de levantamiento de pesos de Estados Unidos a Viena, Ziegler oyó rumores que los atletas soviéticos utilizaban derivados de la testosterona para incentivar su rendimiento. Y no se trataba solo de hombres, porque muchas atletas rusas mostraban un grado de masculinización que solo era atribuible a dichas sustancias. Los trabajos de Ziegler alcanzaron su punto álgido en 1959, cuando comenzó a examinar la influencia del Dianabol en los levantadores de California. La satisfacción por los resultados obtenidos se desvaneció rápidamente al descubrir que algunas de las personas que formaban parte de su estudio tomaban hasta 20 veces más la dosis recomendada. Una vez tenemos claros qué son y cuándo se supo de su existencia, podemos analizar qué uso y protagonismo tuvieron esas sustancias en la época dorada del culturismo. Comencemos por el gran Steve Reeves, que recordemos desarrolló su carrera como culturista de los años 1946 a 1949, proclamándose 2 veces Mr. Universo. Steve Reeves, icono de musculatura de su época, afirmó que él nunca usó anabolizantes, declarando: "No creo en los culturistas que usan esteroides. Si un hombre no tiene suficientes hormonas masculinas en su sistema para crear un cuerpo musculoso y duro, entonces debería de jugar al ping-pong". Pero según palabra de Sergio Oliva, todos en los viejos tiempos los usaban. Zane, Columbo, Arnold, Larry Scott, Harold Poole, Dave Draper e incluso Steve Reeves. No hay forma de negarlo. No eran grandes dosis, nada que ver con las actuales, pero se usaron. Sergio admitió el uso a lo largo de su carrera de Deca y Dianabol, y eso, según él, fue algo realmente importante para su desarrollo en ese momento. Aun con las declaraciones de Sergio, es complicado que Steve tuviera acceso a este tipo de sustancias, que por aquella época aún no eran conocidas. Nuestro siguiente protagonista será Bill Pearl. Bill, alentado por el Dr. Arthur Young, el mismo de la máquina Nautilus, admitió haber tomado anabolizante durante 3 meses en 1958 para un estudio que la Universidad de California estaba realizando sobre la eficacia de este tipo de compuestos. Admitió haber ganado tanto masa muscular, aproximadamente 11 kilos, y un importante incremento en su fuerza.
Bill nunca ha negado que usara esteroides. Como dice él mismo, sé quién soy. Yo no fumo, no consumo drogas recreativas, bebo un poco de cerveza una vez al mes, y aunque he usado esteroides en el pasado, nunca usé megadosis ni estuve cerca de abusar de ello. Nuestro siguiente protagonista es Denis Tinerino. Admitió que con 22 años comenzó a tomar esteroides. Todos los competidores los tomaban, y me encontré atrapado en ese círculo vicioso. Obtuve resultado de incremento de masa y fuerza, pero a su vez experimenté problemas emocionales, agresividad, falta de sueño. Pero el peor efecto es que te vuelves adicto física y psicológicamente a ellos. Otra de las grandes estrellas que admitió el uso de anabolizantes fue Larry Scott. El doble campeón del Mr. Olympia comentó en una entrevista haber usado Dianabol en aquella época, pero en pequeñas cantidades inferiores a 10 gramos, siendo lo normal rangos de entre 20 y 30. Aún así, hay que decir que el héroe Colbert afirmó en su canal de YouTube que Larry tomó cantidades masivas para poder pasar de ser un joven delgado a conseguir ese cuerpo que deleitó a todos en el Mr. Olympia. Y según Leroy, la salud de Larry pagó por ese exceso durante más de 20 años. Otro anabolizante popular en los años 70 fue por supuesto el Decadurabolin. Según algunos, era una droga indispensable. En una entrevista a Keith Beaton dijo que Mike Mather usó hasta 2,5 gramos de Deca a la semana. Dios sabe cuánto acetato de Primobolan junto con D-Bol. Así que no nos dejemos engañar por nuestras dosis bajas, ya que éramos tan imprudentes como los chicos de hoy en día. Durante la era dorada del culturismo, el Winstrol fue uno de los esteroides más populares en los Estados Unidos, debido a sus efectos sobre la piel. La tersaba y daba un aspecto fantástico parecido a un traje de neopreno. Sin embargo, era responsable de muchas roturas de ligamento debido a ese mismo efecto en los tendones. El bombardero rubio, que siempre ha sido un personaje muy honesto, apartado de las polémicas del deporte del culturismo, comentó que llevaba 10 años entrenando, pesaba 235 libras y había sido Mr. América antes que los anabolizantes aparecieran. Aún así, admite que los usó, pero recalca que siempre con moderación y bajo supervisión médica, admitiendo una mejora notable en musculatura que se perdía al dejar de usarlos. Y según él, ese era el problema, la dependencia de los mismos. Arnold nunca hizo secreto el uso de anabolizantes. Él mismo afirmó usar esteroides en muchos de sus años en activo, pero nunca ofreció detalles sobre qué tipo de anabolizantes o dosis tomó. Según ha admitido, tomó anabolizantes desde 1968 hasta 1975.
siendo las dosis usadas por Arnold pequeñas en comparación con las que posteriormente se usaron. En aquella época hay que recordar que todos estos compuestos eran de libre consumo y suministrados a través de facultativos o directamente desde farmacia con receta médica, con lo que el mercado negro era inexistente. Arnold comentó en unas declaraciones que los esteroides están sobrevalorados. La gente piensa que puede ganar de 20 a 30 libras de masa muscular con ellos, y por supuesto no puedo hacerlo bajo ninguna circunstancia. En contraposición a las declaraciones de Arnold, y según Kurt Marnold, uno de sus primeros entrenadores, afirmó que sobre los 15 años, Arnold comenzó a tomar 100 miligramos de Durabolin a la semana inyectable y 3 tabletas diarias de Dianabol, que unida a su gran potencial, lo hizo destacar definitivamente del resto. Rick Drasin, conocido por entrenar junto a muchos de los culturistas top de la Golden Era, admitió que comenzó a usar Dianabol con 17 años y más tarde Winstrol, admitiendo que le ayudaron a crecer en masa muscular y fuerza, quedando impresionado por los resultados. Pero vuelvo a insistir que era un medicamento que se conseguían con receta médica y de laboratorios legales. Arnold y Franco tenían sus suministros desde Europa. Tenían lo mejor, Primobolan y Dianabol. Era lo que usaban en ese momento. Robbie Robinson admitió tomar Primobolan de Pot 2 semanas antes del Mr. World de 1975. Y a partir de ahí realizaría ciclos de 8 semanas antes de la competición. Siempre se ha mostrado muy prudente a la hora de tomar esteroides y ha procurado mantener el consumo lo más bajo posible para no dañar su cuerpo. Según sus declaraciones, no somos máquinas, y al final el abuso de los mismos van a causarte problemas. La mentalidad de hoy no les deja salir de ese abuso, y eso es lo que realmente provoca un conflicto en el uso de estas sustancias. Valora si realmente crees que tu aspecto vale más que tu salud. Solo veo cuerpos grandes, que son una gran cantidad de anabólicos y cualquier otra cosa que pueda usarse para obtener ese físico. Muchos de los jóvenes que llegaron al World Gym de Santa Mónica comenzaron a meter en su cuerpo grandes cantidades de estos compuestos, empezando a crecer el uso de Primobolan, Decadurabolin o Nandrolona y alguna testosterona. Como conclusiones, podemos decir que los culturistas de la Golden Era, en su mayoría, usaron todos los medicamentos anabólicos disponibles para desarrollar masa muscular y de esta forma poder sobrepasar las barreras naturales dadas por su genética. Todo lo que diera la oportunidad de producir crecimiento muscular y metabolizar grasa fue probado como una opción razonable. El uso de esteroides anabolizantes para mejorar el rendimiento se inició en la década de 1950 con los atletas de élite, pero sin duda, el mayor motivo de preocupación es la filtración lenta, pero en constante aumento, en los niveles amateurs y cada vez a edades más tempranas. Se podría argumentar que las dosis eran bajas, pero también debemos de tener en cuenta que la mayoría de los esteroides modernos que toman los culturistas, digamos recreativos, son ilegales y por tanto de menor pureza y calidad. Nunca hay que olvidar que son fármacos, y utilizados en dosis fuera de su uso terapéutico y habitual, asociadas a otras sustancias,
presentan efectos secundarios graves. No solo a corto plazo, sino, lo que es mucho más grave, dado que perdemos la inmediatez y la posibilidad de encontrar la relación causa-efecto a medio y largo plazo. Los atletas que abusan de esteroides anabólicos a menudo se inyectan dosis que exceden con mucho el nivel natural de la testosterona. El abuso durante meses o años puede producir tumores hepáticos, esterilidad, enfermedades coronarias y aumento de la agresividad. En los niños, el abuso de esteroides puede impedir el crecimiento. Pero el hecho es que están ahí, se han usado y se seguirán usando en el culturismo, formando parte del engaño de la suplementación deportiva que ha hecho millonario ese negocio. Si te ha gustado este vídeo y quieres más, no dudes en darle like y suscribirte a nuestro canal.